Somos el seminario de la Iglesia Presbiteriana de Chile y te queremos invitar a estudiar junto a nosotros. Hoy te mostraremos una introducción a las asignaturas impartidas en nuestro seminario, para que conozcas más de cerca nuestra malla académica y así puedas motivarte y dar el paso hacia una educación formal para hacer bendición en la integralidad de la vida. Hola, mi nombre es Jonathan Muñoz, soy profesor de filosofía del Seminario Teológico Presbiteriano. Dios creó al ser humano con la capacidad de pensar para poder entender el mundo, entender su relación con el mundo, su relación también con su prójimo, unos con otros, y sobre todo también para tener una comprensión también de su relación con Dios. Con estos propósitos, Dios nos creó con esta capacidad. Sin embargo, muchas veces nosotros no usamos esta capacidad de la manera como Dios la diseñó. Y la razón para esto es la caída histórica, el hecho de que nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén desobedecieron a Dios. Y como resultado de esta desobediencia, todas las capacidades del ser humano se vieron afectadas, incluyendo las capacidades intelectuales del ser humano. Esto es parte de lo que nosotros somos. El pensar no está separado de nuestro corazón. Desde una visión bíblica, todo nuestro corazón, nuestro ser interior, es el lugar desde el cual nosotros pensamos, sentimos y tomamos decisiones. Por lo tanto, el amar a Dios, como el mismo Señor Jesucristo lo expresa, no es solamente con las fuerzas, no es solamente con el alma, sino también con toda nuestra mente. Y esto es, por lo tanto, lo que nosotros buscamos entender en nuestras clases de filosofía. Cómo a lo largo de la historia el ser humano, lamentablemente, tristemente caído, sin embargo, cómo el ser humano ha buscado interpretar y entender el mundo, su lugar en el mundo y cómo todo esto se relaciona con Dios, con el Creador. En algunos casos se ha llegado al extremo de negar, de no reconocer la realidad de este Creador. En otros casos solamente se le llega a reconocer o se llega a reconocer algo muy somero, algo muy superficial, como la realidad de una causa no causada. En otros casos incluso se llega abiertamente a la intención y el deseo de negar abiertamente la existencia siquiera de este Dios, de este Creador. Sin embargo, aun cuando el ser humano caído, distanciado de Dios, desde su corazón, busca interpretar esta realidad prescindiendo de Dios y del Creador, aún así Él es capaz, porque sigue siendo imagen y semejanza de Dios, habitando en el mundo que Dios creó, sigue aún así teniendo momentos de verdad, en los cuales logra entender la realidad y el mundo. Como ejemplo, nosotros podemos ver cómo claramente, por ejemplo, los antiguos griegos buscaron entender el mundo de tal manera que ellos, para algunos de ellos, las fuerzas de la naturaleza constituían el fundamento del mundo y la razón fundamental por la cual las cosas son como son. Fuerzas de la naturaleza, impersonales, de las cuales nosotros somos parte. Pero otros griegos, respondiendo a esto, buscaban entender que más bien era la capacidad racional del ser humano, que por medio de la razón podía discernir y entender las cosas abstractas. Y por lo tanto, en esta comprensión abstracta, lograba entender el mundo y dominarlo incluso. Así es como los griegos, por lo tanto, por un lado, o adoraron las fuerzas de la naturaleza o adoraron las capacidades racionales del ser humano, las cuales incluso para algunos filósofos como Platón eran capacidades de omnisciencia, ya que el ser humano era capaz de conocer todas las cosas, solo que las había olvidado y tenía que recordarlas, decía Platón. Ahí nosotros vemos cómo claramente se ocurre o cómo se muestra lo que Pablo dice en Romanos 1, que el ser humano, al negarse a adorar al Creador, él entonces adoró a las cosas creadas en lugar del Creador. Y su necio corazón fue entenebrecido y sus razonamientos, por lo tanto, también se volvieron necios. Efectivamente, el ser humano, por negarse a reconocer a Dios, él también, por lo tanto, obtiene una visión del mundo y de su lugar en el mundo distorsionada. El desafío para nosotros en nuestras clases de filosofía es no solamente entender cómo la humanidad caída ha entendido el mundo,
sino también ver cómo desde la Escritura, que es la revelación de Dios, podemos entender el mundo de una manera corregida, por decirlo de alguna manera. Y digo esto corregida porque es lo que Calvino nos habla. Calvino, al hablar sobre esta realidad de que toda la creación nos da testimonio de Dios, de su bondad, de su deidad, él nos dice que sin embargo por causa del pecado es como si nuestra espiritualidad, como si nuestra mente, nuestro ser interior estuviera miope, incapaz de distinguir claramente las cosas a nuestro alrededor y la gloria de Dios en el mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, la Escritura, que es la autorrevelación de Dios, son como lentes que nosotros podemos ponernos y corregir nuestra visión miope y así entender correctamente el mundo. Así que también tenemos como desafío en nuestras clases de filosofía el buscar entender cómo dentro del marco escritural y a partir del marco escritural puede el hombre, el ser humano, interpretar, comprender el mundo, su lugar en el mundo, su relación unos con otros y cómo todo esto se relaciona con Dios. Visítanos en nuestras diferentes sedes. Sede Concepción, dirección Rengo 1060, correo concepcion@seminariopch.cl. Sede Valparaíso, dirección Condel 1502, correo valparaíso@seminariopch.cl. Y nuestra sede central en Santiago, en Miraflores 590, Metro Bellas Artes, correo seminario@ipch.cl. Y para mayor información, ingresa a nuestra página en www.seminariopch.cl. ¡Te esperamos!